La violencia de género se manifiesta de diversas maneras y en distintos espacios, y los religiosos no son la excepción. Hemos sido testigas y testigos de casos como las agresiones sexuales, físicas y psicológicas del cura César Cordero, del sacerdote Fernando Intriago y la desaparición y feminicidio a Juliana Campoverde cometido por el pastor evangélico Jonathan Carrillo. ¿Cuál es el perfil de los agresores que utilizan la fe, la devoción de sus víctimas para cometer sus delitos? ¿Cómo ha actuado la justicia ecuatoriana? ¿Cómo se han pronunciado las instituciones religiosas y la sociedad ante estos casos? Hoy, en Charla Periódica, hablaremos sobre la violencia en los espacios religiosos. Soy Belén Bermeo Zapater, bienvenidas y bienvenidos. En esta charla periódica estamos con Elizabeth Rodríguez, ella es madre de Juliana Campoverde, víctima de feminicidio, y con Mayra Soria, vocera de la Red Ecuatoriana de Fe, abogada especializada en género. ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Qué tal, Mayra? Bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, gracias por la invitación. Vamos a comenzar con usted, Elizabeth. Han pasado más de 10 años desde la desaparición de Juliana Campoverde. ¿Cómo fue el engaño del feminicida? ¿Cómo la fe de Juliana fue usada por Jonathan Carrillo, quien era pastor en esta iglesia evangélica Oasis de Esperanza, a la que ella acudía desde los 9 años de edad? Desgraciadamente yo podría decir que desde que nosotros fuimos a esa iglesia cristiana evangélica Oasis Esperanza, más o menos fue en el año 2010, Juliana tenía apenas 9 añitos. Ella empezó a participar en la alabanza de joven, en la danza primero, luego en la alabanza, y ella fue muy creyente en las cosas de Dios, y palabra de los pastores era como que fuera palabra de Dios para ella, y de eso ellos abusaron, estas autoridades religiosas prácticamente se podría decir, o líderes religiosos. Abusaron primero por lo que ella desde muy niña, y fuimos prácticamente a esa iglesia desde, primero fuimos por lo que éramos católicos y buscando ayuda espiritual fuimos a parar a esa iglesia donde ni esperábamos lo que nos podía suceder, y confiando en la palabra de ellos más que todo, que pensando de que como hablaban de las cosas de Dios, ellos no podían ser personas malas. Digo, yo también me incluyo porque a mí también me sucedió en eso, entonces, y peor aún, si yo era una persona adulta, peor aún mi hija que desde niña, entonces ellos abusaron de la fe, tanto de mi hija como la mía, y nosotros sin pensar en qué su mente maquinaban mientras Juliana crecía. Fue muy difícil porque Juliana ya empezó a estar muy centrada ahí. Ella iba más que todo a todas las reuniones que tenían, los de liderazgo, la reunión de jóvenes. Entonces, de todo eso ellos abusaron, y es lamentable porque ellos como autoridades religiosas no tenían la obligación, o tenían la obligación de incentivar la fe de otra manera, de ayudar incansablemente, pero en dirigir cuál fuera el propósito para nuestras vidas, no para abusar de nuestras vidas. Había una relación cercana, es decir, que no era Juliana una persona desconocida para los responsables de su feminicidio. Así es, y así es que lamentablemente teníamos que conversar todo lo que nos sucedía. Era obligación de que teníamos que contar todo lo que nuestros proyectos de vida a ellos.
Entonces de todo eso ellos se abusaron de la fe de nosotros, abusaron de la fe de mi hija, sobre todo, y bueno, y llegó a suceder que hasta nos tocó salir de la iglesia, de esta iglesia, porque ellos ya le dijeron que tenía que casarse con el hermano del pastor, sobre todo primero haciéndose pasar por un supuesto psicólogo Juan Solano, y este supuesto psicólogo Juan Solano viene a ser Jonathan Carrillo mismo en la investigación del caso, se podría decir, y bueno, se dio esto y prácticamente toda la familia que estaba encargada de guiarnos a alcanzar un potencial, se podría decir, un potencial de identificar la dignidad para poder alcanzar la fe y por medio de eso predicar con valor, con amor y con bondad, pero no fue de esa manera, sino utilizaron la fe para desaparecer a mi hija, para manipularla por medio de la palabra de Dios, desaparecerla, asesinarla y desaparecerla totalmente por completo. Gracias, Elizabeth. Esta pregunta que realizamos, Elizabeth, es para poner en contexto el caso de Juliana, pero también para entender la particularidad de la violencia en los ámbitos religiosos o de fe. ¿Cómo es necesario reconocer a la violencia que se comete en estos espacios? ¿Cuáles son las características? Y también, ¿cuál era este perfil propio de Jonathan Carrillo? Bueno, algunas preguntas. Un poco el dolor y la experiencia que vivió la familia de Juliana, de doña Elizabeth, es justamente lo que estamos escuchando aquí. A veces no podemos reconocer porque nosotros vemos a los líderes espirituales y esperamos o anhelamos de ellos quizás un perfil de integridad, de amor, de bondad, de guía espiritual, a veces de acompañamiento, a veces de un consejo. Y como bien dice doña Elizabeth, a veces en ese sentido de confianza abrimos nuestro corazón, abrimos las puertas de nuestro hogar y entregamos información, entregamos sueños, entregamos a nuestros hijos. Y entonces, ¿cómo detectamos a una persona si esta persona es o no es, si no viene o no viene de Dios? Yo creo que ante esa imposibilidad a veces de entender que a veces los agresores son personas totalmente naturales, normales, que no es que tienen un rasgo específico. Sin embargo, sí podemos detectar algunas cosas, más bien que en las estructuras eclesiales están mal, porque ahí contesto un poco la pregunta. ¿Qué deberían ser los espacios de fe, las iglesias? ¿Qué deberían tener? Considero yo que el poder no debería estar versado en una sola persona, más bien el poder o mecanismos de control en una iglesia debe más bien estar distribuido a nivel de familias, a nivel de muchas personas, para que una sola persona o una sola familia no sea quien controle a todos los creyentes. Entonces, creo que la participación de la comunidad en esto es importante. Entonces, estar pendientes y abrir los ojos de que la violencia no está solo no está solo en la calle, no está solo en el tema público, sino que a veces también, lamentablemente, está transversalizada en las paredes de nuestra iglesia. Entonces, ¿cómo detectamos? Creo que es fácil también detectar en el sentido de pensar. En primer lugar, un líder que quiera controlar todas las cosas que tú piensas, que tú crees, no está bien. En el caso de Juliana, el control venía por algunos lados, pero en definitiva era la misma persona e incluso la misma familia, el mismo núcleo familiar. Entonces, buscar quizás un poco voces a veces de confirmación de ciertas cosas, tener terapeutas que sean terapeutas certificados, también un poco partir de las experiencias que si una situación en un espacio religioso me incomoda, si me hace sentir mal, si me hace sentir que estoy siendo prisionera, que estoy siendo obligada, entonces ahí es una primera alerta.
alerta que tiene que ser quizás un poco exteriorizada con otras personas para ver si de pronto pudiera ser solo yo o si es que más bien existen más personas. Lamentablemente en nuestros espacios a veces no exteriorizamos estas incomodidades que tenemos, estos disentires de los poderes o de las cosas, cómo se están manejando en la iglesia, porque hay muchas formas de ejercer la violencia. La violencia a través del tema patrimonial, del tema emocional, del tema espiritual, del tema quizás a veces también del tema sexual. Entonces hay que distinguir muchas formas, pero en definitiva yo creo que uno en el fondo sí siente de pronto alguna situación que debería tener un límite y que debería la misma iglesia tener de alguna manera una ruta en donde dirigir estas incomodidades que tenemos como creyentes para que excesos y abusos no vuelvan a ocurrir. Pero en el caso de Juliana, por ejemplo, la primera fiscal que estuvo a cargo del caso, y al revisar la cronología encontramos este dato, que ella dijo que como el pastor era un hijo de Dios, no pudo cometer un hecho así. En este sentido, ¿qué hacer cuando la religión y los conceptos machistas atraviesan el rol de quienes operan la justicia, de los funcionarios y funcionarias? Bueno, el hecho de que exista sesgos en los operadores de justicia es siempre un riesgo. ¿Cómo eliminamos este riesgo? La capacitación y sensibilización, porque capacitados muchos funcionarios están, pero la sensibilización a estos temas y a identificar prontamente qué es lo que está ocurriendo, creo que es la diferencia. La sensibilización ocurre a veces con la experiencia de los casos, pero también ocurre con buenos talleres. Para mí, que no sean online, tienen que ser de alguna manera de ley presencial, y un poco que tiene que verificar seguir parámetros y pautas que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los operadores de justicia, para que no ocurran estos sesgos que se llaman. Pero evidentemente los sesgos están en nuestra cultura y es un tema que tenemos que atacar en casa, en la escuela, en las instituciones públicas, privadas, y ahora vemos que también en la iglesia. Entonces, este sesgo que existe también tiene que ser analizado y por eso se deben hacer quizás un poco de relecturas diferentes, un poco más liberadoras, no tan dogmáticas, o no abusar de los dogmas como un medio de control a los creyentes. Y así como existe sesgo, existe también encubrimiento de instituciones. En el caso del cura César Cordero, el silencio, el encubrimiento de la Iglesia Católica como institución obstaculizó la búsqueda de justicia de una de las víctimas. ¿Cuáles fueron esos silencios institucionales, esas complicidades que ustedes vivieron en la búsqueda de su propia justicia por el caso de Juliana? En este caso, la complicidad fue la Iglesia Cuadrangular Evangélica, que por varias veces fuimos a hablar con ellos para preguntarles qué sanción podían ponerle a este pastor, pero lamentablemente lo único que obtuvimos es una respuesta muy negativa en decir que ellos no tenían nada que ver en esta iglesia, y también fue en la presidencia del Cuerpo de Pastores de Quito, que fue negado totalmente, y más bien igual al rendir las versiones las versiones eran todo a favor de Jonathan Carrillo. Era como complicidad y guardaban totalmente silencio, cuando yo como madre esperaba que ellos como autoridades nos ayuden a alcanzar la justicia, a alcanzar la verdad y tener la paz, pero lamentablemente, y ese es el rol que deben de cumplir todas las religiones tradicionales de esto, hacernos alcanzar la paz, la justicia en todas las familias del mundo, no más bien pero totalmente ayudaron a que se violente nuestros derechos. En caso de mi hija, el derecho a la vida, a la verdad, a la justicia. En mi caso, a no tener paz, a la tranquilidad. Entonces, ellos son cómplices prácticamente, al lugar de ayudar a obtener una justicia real, como dice la palabra de Dios, que debe haber
justicia, pero ahorita lo único que se espera es la justicia divina, porque Juliana no está con nosotros y ellos son cómplices del desastre, la crueldad que hicieron con mi hija. Al lugar de ellos estar al frente y exigir al pastor Jonathan Carrillo y a su familia también, porque lamentablemente por no tener una justicia digna, una justicia real, han pasado tanto tiempo, después de 7 años se pudo lograr a que al menos Jonathan Carrillo sea sentenciado, pero no fueron vinculadas la familia porque ellos también eran parte de la organización y por algo huyeron, porque nadie huye sin hacer nada malo. Entonces por algo huyeron, tanto fue el hermano como el papá, que no estuvieron vinculados en el proceso, lamentablemente. Por eso ellos están libres y desgraciadamente no se pudo obtener la claridad dónde mismo está Juliana y qué hicieron con Juliana, porque Jonathan Carrillo se acogió al derecho al silencio y nos tienen la total incertidumbre hasta el día de hoy sin saber qué mismo hizo con mi hija, dónde la dejó, a quién la entregó. Y esa es mi pregunta de todos los días. ¿Qué hizo con mi hija y por qué guarda silencio hasta el día de hoy? Son 3,000, ya mañana 900 días o 10 años, 5 meses que se cumple el día de mañana, 7 de diciembre, que nosotros no sabemos absolutamente nada de Juliana. También recuerdo que doña Elizabeth solicitó ser recibida ante la Fraternidad Evangélica del Ecuador y no le abrieron las puertas tampoco. Entonces, a veces no solamente son silencios que son cómplices, sino que también incluso terminan, en el caso de la violencia religiosa, se supone que los líderes están para escuchar, para acompañar, pero en el caso de doña Elizabeth ni siquiera eso. Para estar del lado de los feligreses. Exacto. Y las feligresas. Y por lo menos de escuchar. Yo pienso que eso, recuerdo que alguna vez también hizo un plantón allá y fue triste saber que ni siquiera la recibieron para escucharla. Y ese es otro rol de las iglesias o de las religiones, que deben de escuchar a los silenciados y de levantar a los oprimidos, pero lamentablemente no tuvimos absolutamente nada, y por lo tanto todas las iglesias o en este caso las que pertenecían tanto a las sedes, se podría decir, las sedes de la iglesia cuadrangular, que fue la iglesia Oasis Esperanza, absolutamente, totalmente, fueron cómplices total y ayudan a que esto quede en la impunidad, y no ayudan a eliminar más bien la impunidad. Uh-huh. Así como lo relata Elizabeth, es recurrente en los casos de violencia y en estos que se relacionan con delitos cometidos por religiosos, que la búsqueda de justicia se convierte en un viacrucis para las familias, para las víctimas. Además, que existe en este imaginario de dudar de las personas que son líderes en sus religiones, sea la religión que ésta sea, que sean capaces de cometer delitos de acoso, delitos de violación, tortura y asesinato. ¿Cómo tiene la justicia la posibilidad de ser oportuna y real en estos casos? Bueno, creo que el acceso a las víctimas y a sus familias al sistema de justicia siempre va a ser un tema tan difícil de sobrellevar, ¿no? Desde el aspecto desde las víctimas, porque siento que en muchos de los casos es que eso, no les creen, que no les dan la verdadera voz que necesitan para exigir a veces solamente el conocimiento de una verdad histórica. ¿Qué pasó ese día? ¿Dónde está? Entonces, estas simples preguntas son tan necesarias, pero a veces los funcionarios nos perdemos detrás de los escritorios y de alguna manera quedamos en deuda con las víctimas. ¿Qué podemos hacer como justicia para ayudarles? En primera instancia, creo que es necesario la total empatía con las familias de las víctimas, escuchar cuáles son sus requerimientos, qué es lo que necesitan, y obviamente activarse tanto la institución como interinstitucionalmente y dar soluciones eficaces,
concretas, oportunas también, porque quizás, como bien dice doña Elizabeth, a veces ha pasado mucho tiempo que aunque llegue la justicia ya no es tan oportuna, ya no estamos cumpliendo las expectativas que la familia tiene. Entonces, el objetivo de la justicia ecuatoriana creo que es llegar al punto en que podamos evitar que la revictimización sea como pan diario de todo proceso. Indudablemente hay que entender que los procesos penales en el Ecuador son tortuosos de por sí y que en efecto no solamente que a veces parten desde los escritorios de los funcionarios, sino que también se trasladan a otros sesgos de otras personas, como pudieran ser de las mismas iglesias, ¿no? Conversábamos antes de la entrevista, Mayra, sobre si se podrá reconocer como un tipo de delito la violencia religiosa y cuáles son esas características de este tipo de violencia. Tú me contabas que en Argentina, se está discutiendo ya sobre este tema. Un poco de lo que han conversado también o lo que discuten como Red Ecuatoriana de Fe respecto a que sea reconocida la violencia religiosa como un tipo más de violencia. Bueno, justamente existen varias voces en Latinoamérica que ya están hablando de este tema como una especificidad en la violencia de género. Y hay muchos países, sí, comentaba el caso de Argentina, que ellos están promulgando la incorporación a su legislación de la violencia religiosa como un tipo penal específico, porque recordemos que existen múltiples casos de abuso que lamentablemente vemos que vuelven a de alguna manera reincidir en Latinoamérica, porque existen muchos clérigos que están también están trabajando en Latinoamérica. Entonces eso ha provocado de alguna manera que se vuelva a replicar la violencia desde otros espacios. Entonces esto están haciendo muchas colectivas en Argentina, pero también sé que en México está trabajándose el tema. Si bien es cierto, en el Ecuador no tenemos esa tipificación específica, considero que no se puede invocar el vacío legal para dejar en impunidad estos hechos. Entonces, si es que alguien está siendo víctima de violencia religiosa, es decir, si están controlando tus creencias, si están controlando tu vida, si estás sintiéndote intimidada, acosada en tu espacio religioso, creo que es bueno señalar que aunque a pesar que la norma no establece como específicamente una violencia religiosa, esto es una violencia psicológica. Entonces la violencia psicológica justamente toma de la mano las creencias tuyas que tengas, tus espiritualidades, para con ello o a través de ello obligarte a hacer cosas que no quieres hacer. Entonces esto es muy plausible de denunciarlo y se tiene que poner en conocimiento de las autoridades. Tendremos que avanzar mucho, tanto operadores de justicia, jueces, tribunales, policía para ello, pero creo que no se puede, como digo, invocar un vacío, sino que más bien tomar de lo que ya se tiene en la norma para no dejar en impunidad. Ustedes, como muchas familias, Elizabeth, han buscado justicia, verdad y reparación. ¿Cuál de estas tres máximas de la lucha se ha cumplido? ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque existe una sentencia que pesa sobre Jonathan Carrillo, que ya ha sido ratificada en diversas instancias, pero hablemos de las medidas de reparación. ¿Qué ha cumplido las instituciones que han tenido que efectivamente cumplir, valga la redundancia, con estas medidas reparatorias? En estas tres medidas se podría decir tanto la verdad absoluta no la tengo, justicia absoluta tampoco la tengo, solo tengo una parte de justicia. Solamente está sentenciado Jonathan Carrillo, pero Juliana no está conmigo. Y para mí eso no es justicia, porque el hecho de que pasen tantos años, que no tenga mi hija, para mí eso no es justicia. Justicia o justo hubiera sido de que la justicia, de que las autoridades hubieran buscado, investigado inmediatamente y que me hubieran dado una respuesta digna y en un tiempo razonable. No esperar tantos años que tenga que estar una fiscal especializada en género para que se pueda lograr justicia, porque lamentablemente habían pasado 10 fiscales anteriores que yo no puedo decir que, a pesar de que ya habían pruebas, a pesar de que habían muchas pruebas realmente, pero no se pudo lograr a que
a que se haga justicia o que me hagan justicia en un tiempo razonable. Entonces, yo no tengo ninguna de las tres, no tengo verdad absoluta, no tengo justicia absoluta, y peor aún, tengo las medidas de reparación que dictó la Corte. No se ha cumplido absolutamente ninguna medida de reparación. Logramos a que por lo menos la Corte nos escuchara, a que las búsquedas de mi hija Juliana no desistan, pero no se ha hecho las búsquedas como se debe hacer, no se ha hecho no se ha hecho ninguna no se ha cumplido ninguna de las medidas de reparación. Justamente por eso hemos pedido de que el día 27 de diciembre estamos llamados a una audiencia para verificar el cumplimiento de la sentencia. Y esperemos que ese día ya sean específico, que diga la juez, ya para que se cumplan todas estas medidas, porque como la iglesia iglesia cuadrangular evangélica, ni siquiera la placa de memoria se ha dignado en colocar en el lugar donde mi hija y yo nos despedimos por última vez, y peor aún, las búsquedas no se han dado, que eso es lo que más anhelo, que no paren, que no cesen, porque yo tengo la esperanza y la fe que yo voy a encontrar a mi hija. No importa que los años hayan pasado, lamentablemente, pero esa fe nadie me la va a quitar, tampoco la esperanza. Yo cada día persisto en la fe y me envuelvo en la esperanza de que la voy a encontrar a mi hija. Y esperando de que ese día se logre otra vez a que la Corte delegue inmediatamente a que se cumpla esa sentencia, porque si no, ¿para qué dictan medidas de reparación si no se van a cumplir? Desde su especialidad, Mayra, las medidas de reparación, ¿a qué están canalizadas? ¿A qué se enfocan las medidas de reparación y la importancia de que las mismas se cumplan? Bueno, en el caso concreto de doña Elizabeth, las medidas de reparación están en dos sentidos, una material y una simbólica. La material es digamos, algún concepto simbólico que ponen en dólares los señores jueces, pero que en este caso tampoco se ha cancelado ni $1 de esa reparación. Y la simbólica, en la que se tiene que revisar el cumplimiento de varias disposiciones a varias instituciones del Estado que tienen que dar cumplimiento. Entre esos, el Ministerio de Gobierno en las búsquedas de Juliana Campoverde, en el caso de la Policía y de la Fiscalía, en la capacitación al personal, y con esto tratamos de dar justamente, no solamente cubrir con la necesidad de la víctima, que es evidentemente, como hoy lo está manifestando nuevamente, es la recuperación del cuerpo de Juliana, sino también que nunca más ocurren estos sesgos en la investigación. ¿Y cómo hacemos eso? La capacitación en derechos humanos a los funcionarios es importante. De ahí, más allá de eso, también existen disposiciones al ente encargado de cultos para que se haga el registro de pastores y líderes espirituales. Que sería la Secretaría de Derechos Humanos. Hoy día, sí, claro. Ajá, entonces ellos tienen el deber de hacer este registro. ¿Con qué objetivo? Uno de los objetivos por los cuales se pidió esta reparación es, dado que el pastorado, el sacerdocio, tiene que ser un proceso que debe cumplir tanto en la comunidad en la que está nombrando a un pastor, a un líder espiritual, a un sacerdote, como que también el Estado haga un seguimiento a estos procesos que desde la parte privada las personas hacen desde sus creencias. Entonces creemos todavía en esa necesidad que debe existir, y eso es quizás una de las cosas que está pendiente todavía. Porque además Jonathan Carrillo no tenía una formación para ser pastor. Era algo que había heredado, por así ponerlo, de su padre, quien era pastor de esta iglesia, ¿no? Totalmente, claro. Él no tenía el aval de ninguna institución que no fuera
mejor dicho, el aval que debía tener para ejercer el pastorado en esta iglesia era de la iglesia del Evangelio Cuadrangular. Sin embargo, cuando ellos propusieron su carpeta, se negaron porque no tenía el proceso de formación teológica, que era de varios años en un seminario. Más de eso, los requisitos espirituales de alguna manera que en la comunidad se puso, que es el tener el llamado, tener una confirmación y certificaciones de personas que avalicen este llamado, y él no había cumplido ninguno de estos procesos. Entonces, por eso es que la Iglesia del Evangelio Cuadrangular de alguna manera se negó, y en este sentido, al negarse, ellos buscaron instituciones paraeclesiásticas que les certifiquen que eran pastores, pero en efecto no tenían la formación. Entonces, lo que no queremos es que estos hechos vuelvan a ocurrir. Eso es uno de los objetivos de las reparaciones integrales en toda sentencia, que no vuelva a ocurrir estos hechos. Sin embargo, todavía esto está pendiente en el caso de doña Elisa. El 27 de diciembre es la audiencia para revisar si se han cumplido nuestras medidas, que como usted, Elizabeth, ya nos adelanta, no se han cumplido. ¿Cómo es el acompañamiento que usted ha necesitado? Usted como madre ha necesitado, ¿cómo ha podido sostener la exposición de este luto? ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Que las familias deben exponer, hacer público el luto que viven. Hubiera querido tener ese luto, pero lamentablemente no. Ese círculo no lo puedo cerrar. Hemos tenido que cada día levantarnos con fuerza, esperanzada solamente en Dios, que cada día nos sostenga, y a veces con una lucha incansable de buscar de una o de otra forma organizaciones para que me ayudaran a alzar la voz. Que eso no pienso parar. O sea, ahorita de pronto me detuve un poco por las circunstancias de mi trabajo, de mi vida. He tenido que dejar un poco, pero nuevamente tendré que salir a las calles a gritar, buscando organizaciones para que me acompañen a la lucha, a gritar justicia por Juliana, a que se la encuentre a mi hija. Y eso no voy a parar, y cada día, como digo, esperanzada en la voluntad de Dios de que me sostenga con vida y salud también, porque es muy difícil tener salud en este tiempo. Para mí al menos ha sido un poco muy difícil. Cada vez se deteriora el mismo hecho de no tener esa paz, de no tener esa tranquilidad. Pero ahí estoy, firme y con pie de lucha y con la frente en alto, para gritar al Estado ecuatoriano que me devuelva a Juliana, y que a Juliana me deben aún, que tiene que hacerse justicia, pero que sea una justicia de verdad, y también esperanzada en la justicia divina, porque esa justicia no creo que no llegue. Eso. Gracias, Elizabeth. Mayra, desde la teología feminista, ¿se puede también enfrentar a la violencia en estos espacios religiosos? ¿De qué manera? Una de las cosas que se ha podido identificar como otros rasgos que coadyuvan a que exista la violencia religiosa es estas teologías basadas en dogmas, en donde se pretende obligar a asumir, yo digo, como posturas un poco como más conservadoras, pero también más fundamentalistas, en donde no son para nada liberadoras. Y creo que las teologías feministas, siendo unas teologías nuevas, más frescas, pueden, a través de la práctica espiritual en las iglesias, traernos un poco más de paz, de más compromiso de las comunidades, de estar más pendientes unas de otros. Y creo que también nos enseña a ser como un poco más críticas también, a no conformarnos
solamente del alimento espiritual que nos viene desde los atriles, sino que también podemos nosotros hacer preguntas y cuestionamientos a las personas que están adelante de nosotros. Estas teologías sí que quizás son un poco más transversales y creo que nos pueden orientar o por lo menos ayudan un poco a refrescar, abrir la ventana para también ver otros horizontes. Quizás no sean las únicas, quizás no sean las mejores, pero evidentemente ahora yo encuentro que esta bocanada de aire fresco nos puede dar un poco más de protección y nos puede ayudar, como digo, por lo menos a cuestionar, a no recibir todo lo que nos dan, sino también a hacernos responsables de nuestras espiritualidades y a ejercerlas incluso con más libertad. Gracias, Mayra. Elizabeth, para finalizar esta entrevista, ¿qué es aquello que usted le gustaría advertir a las madres, sobre todo? A madres que como usted viven su fe, viven su devoción, asisten a estos espacios religiosos, esas señales que son importantes determinar, de ver, de reflexionar, como también lo decía Mayra. Bueno, habrá muchas madres que tal vez por aumentar su espiritualidad lleven a sus hijas, como me pasó a mí, a diferentes organizaciones religiosas. Que tomen en cuenta lo que pasó con mi hija Juliana, que no crean todo lo que dicen los pastores. Y primero, más que todo, ninguna religión yo creo que nos salva. Lo que nos va a salvar es la fe y creer en un Dios vivo, en un Dios todopoderoso, más no en mi caso yo ya dejé de creer en las religiones, sino más bien creo en Dios. Eso nadie me va a quitar tampoco. Y eso, que las personas crean en un Dios vivo, que pongan a sus hijas, a sus hijos en las manos de Dios, pero en un Dios real, en un Dios justo, en un Dios que tiene poder, y no más bien en las manos de ninguna persona que dice llamarse pastores. Eso. Muy bien, entonces vamos a estar también ahí atentos a lo que ocurra con la audiencia que se llevará adelante el 27 de diciembre. Muchísimas gracias, Elizabeth, por su testimonio, por acompañarnos en este espacio. A ti también, Mayra. Gracias, bueno. Los casos de Juliana Campoverde y los otros que habíamos citado al inicio de este programa, que son aquellos delitos cometidos por el cura Intriago, por el cura Cordero, nos lleva a reflexionar en la necesidad de que ya se hable sobre la violencia religiosa. Esperamos que este debate continúe y que este debate se refleje sobre todo en las leyes y en la forma como operan los funcionarios y funcionarias de justicia. Las personas, las víctimas, exigen verdad, exigen justicia y exigen reparación. En los casos que involucran a los religiosos no se puede esperar solamente la justicia divina. Soy Belén Bermeo Zapater y esto fue Charla Periódica. Este es un espacio de la revista digital feminista La Periódica que usted puede encontrar en todas las redes sociales y también en www.laperiodica.net.